Gloria sea al Señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a la última jornada de nuestra mesa extendida. Hoy, martes 28 de septiembre del año 2021, y estamos contentos porque hemos tenido un mes de la Biblia suculento. Hemos tenido un manjar en este mes. Hemos tenido predicaciones, experiencias, eventos y también estudios bíblicos que nos han acercado a la Biblia y que nos han enseñado que verdaderamente esas palabras de esperanza que encontramos en la Escritura son nuestra roca. Amén. Nuestra roca para la vida. Gloria a Dios. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos y las hermanas que están aquí presentes en nuestro santuario, y también a los hermanos y las hermanas que están allá en sus hogares viéndonos a través de Facebook. Bienvenidos sean todos y todas. Como hemos dicho ya, tenemos nuestra última jornada, la cuarta jornada de esta experiencia educativa, experiencia donde estamos aprendiendo un poco más acerca del libro de Apocalipsis, y estamos en esta mirada general, ¿verdad? Una mirada general, un panorama general de este libro que es fascinante, que es un libro que nos habla de esperanza, un libro que nos exhorta a que seamos fieles al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Y si somos fieles al Señor, obtendremos la corona de la vida. Amén. Así que damos gracias al Señor por este tiempo, y vamos rápidamente a tener una palabra de oración, y vamos a invitar al pastor Julio Vargas para que una vez oremos tenga a bien comenzar con esta cuarta clase, esta cuarta jornada del libro de Apocalipsis. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Si puedes ponerte sobre tus pies, lo puedes hacer. Si no, mantente sentado, pero eleva tu corazón, tu mente. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por este día. Padre, en medio de todas las circunstancias difíciles, Señor, en todas las incertidumbres, Dios amado, en todo lo que nos causa ansiedad, Dios, aún en todo lo que tal vez nos agota, como el calor intenso que hemos tenido en el día de hoy, Señor, a pesar de todo, tú estás con nosotros. Tú has estado a nuestro lado, Señor. Tú nos has dado la vida y nos has dado la bendición, Señor, de llegar a este lugar, llegar a este encuentro sagrado, llegar a este espacio, Señor, de mesa extendida, donde tú seguirás sirviéndonos, Señor, un banquete, oh Padre amado, de conocimiento, de sabiduría, oh Señor, de palabra que nos inspira, que nos da aliento, Señor, para continuar hacia adelante en medio de lo complicado y lo complejo de la vida, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que está aquí presente, por cada hermano y cada hermana que está conectado, Señor amado, a nuestra página de Facebook. Gracias por el pastor Julio, y una vez más te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros y nosotras, que tú nos hables, que tú nos dirijas y que tú puedas abrir nuestro entendimiento para escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, y inmediatamente dejamos el espacio al pastor Julio para que nos acompañe y siga ayudándonos a entender un poco más sobre el libro de Apocalipsis. Dios le bendiga, pastor. Gracias por esas palabras, y gracias a todos los que han venido estos últimos martes. Hay que darle un diploma, pastor. Y los que se han conectado también. Yo sé que hay muchos que se han conectado y han participado de alguna manera. Yo sé que también han dejado sus mensajes, ¿verdad, pastor? También. Así que me alegro mucho. Hoy es la última parte, y realmente ha sido una experiencia bien interesante, bien chévere, porque cuando uno prepara esto, uno también aprende. Y esto comenzó como una clase de escuela bíblica para los jóvenes el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, que estábamos dando la escuela bíblica todas por Zoom.
Hicimos una encuesta con los jóvenes de qué temas ellos querían que tratáramos, y este fue uno de ellos. Así que tuvimos que idearnos una manera de ver cómo lo tratábamos, que también a la misma vez ellos pudieran entender. Como dijo el pastor, esto es ¿cómo fue que tú dijiste, pastor? Como un vuelo de pájaro fue, ¿no? Un panorama general de un libro una mirada general de un libro que realmente tiene mucho que hay mucha tela que cortar aquí. Y en algunos seminarios, esto es un curso de un semestre completo, en algunos pues puede ser hasta de un año, depende de lo que uno quiera hacer con la información. Hoy vamos a empezar, hoy vamos a hablar del tema del mal, porque cuando uno habla de Apocalipsis, ustedes saben que si uno le pregunta a un grupo de 10 personas qué piensan de Apocalipsis, ustedes saben que de las 10 personas, las 10 van a decir algo negativo. Quizás una persona, ¿verdad?, diga, no, pero es de esperanza, sí, pero esa persona a lo mejor fue a un estudio bíblico y lo aprendió. Pero si nos dejamos llevar por lo que nos enseñan, por lo que vemos, por lo que hemos leído y nos cuentan, casi siempre vamos a hablar del mal y lo vamos a relacionar con Apocalipsis. Incluso hasta el adjetivo apocalíptico, ¿verdad? Que decimos, ay, eso es bien apocalíptico. Enseguida pensamos en el mal. Así que este va a ser el tema de hoy. Sin embargo, vamos a empezar con un slide. Nosotros somos metodistas y venimos de unas raíces de la teología wesleyana de Juan Wesley. Y Juan Wesley habló de muchas cosas y predicó de muchas cosas y comentó de muchas cosas y escribió cartas y escribió tratados. Pero Apocalipsis es algo que como que no escribió mucho del tema. Juan Wesley es una persona de su época. Fíjense que el primer día aquí lo que hablamos es de que nosotros interpretamos los textos de acuerdo a nuestra época. Yo interpreté Apocalipsis de acuerdo a mi crianza, a la escuela donde estudié, donde me enseñaron Apocalipsis, al género de música que yo escuchaba, porque sí bregaban con ese tema. Pues Juan Wesley lo interpretó de acuerdo a la hermenéutica protestante. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica quiere decir interpretación. Él, hijo de su época, interpretó Apocalipsis de acuerdo a la interpretación protestante de su época, o el método histórico de interpretación de su época. Este método se aplicaba a Apocalipsis y lo inició realmente Martín Lutero, cerca de unos 200 años más o menos antes de Juan Wesley. Y ese método, para analizar Apocalipsis, lo que hacía era identificaba a la bestia del Apocalipsis, a la bestia del capítulo 13, con el papado romano. Y a la gran ramera de Babilonia con la iglesia romana. Esa era la manera que en esa época se interpretaba. Juan Wesley hizo un comentario en su libro, en sus notas al Nuevo Testamento, segunda parte. Sí, hizo un comentario sobre Apocalipsis, pero un comentario bien sencillo. Su visión escatológica sobre la segunda venida del Señor está ubicada en el sermón número 60 de él. El sermón se llama La Liberación Universal. El método histórico del cual Juan Wesley se nutre interpretaba Apocalipsis como un resumen de toda la historia de la iglesia, como un resumen usando símbolos de lo que es toda la historia de la iglesia desde la era apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Esa era la interpretación que Juan Wesley creía y afirmaba. O sea que vamos a hablar hoy de lo que son los símbolos que Apocalipsis está lleno de símbolos. Próximo slide.
La simbología que nos viene de la literatura profética, o sea, la simbología que se encuentra en Apocalipsis viene ya de la literatura de los profetas. El simbolismo que se usa en Apocalipsis no es para reproducir lógicamente algo real, sino es para evocar la imaginación y para inspirar la fe y la seguridad de sus fieles. ¿Sí? Es también para activar la imaginación. Pues esto es otra época, pero también yo creo que lo podemos adaptar a nuestros tiempos. Usualmente, cuando en Apocalipsis y en la literatura profética se habla de una mujer, usualmente es un pueblo o una ciudad. Cuernos. Aquí vamos a entrar en un tema bien controversial, puede ser chistoso, ¿verdad? Pero en cada época esto es diferente y en cada cultura. En Washington, D.C. hay una estatua de Moisés con unos cuernos. Porque en ciertas épocas los cuernos simbolizan poder. Pero ustedes saben que en algunos países eso no es así. Tienen otras connotaciones. Pero los cuernos en la literatura profética es poder, autoridad y poder real, o sea, poder de la realeza. Las alas simbolizan movimiento, dinamismo. Los ojos, conocimiento. Las palmas, estoy hablando de las palmas es del árbol, ¿no? Triunfo, por eso es, ¿verdad? El domingo de Ramos. Las trompetas simbolizan la voz sobrehumana, voz divina. La espada aguda simboliza la palabra de Dios. Y las vestiduras blancas, el mundo glorioso. Otro símbolo que vemos por aquí, el mar. Usualmente el mar simboliza la fuente de inseguridad y muerte. Porque en el mar, ¿verdad? Estamos hablando de una época donde no se sabía lo que había al otro lado de los mares. El blanco es el gozo del triunfo. El púrpura y escarlata es el lujo. El amarillo, interesante, la descomposición. El negro, la muerte. El 7, la totalidad, la plenitud y la perfección. El 12, tribus de Israel o los discípulos. 4, lo creado, la universalidad. 4 es lo creado porque se asocia con los 4 puntos cardinales también. La simbología en Apocalipsis es bien interesante, ¿verdad? Porque alguna de esas simbologías todavía la tenemos y otra pues se ha perdido. O depende de nuestra cultura. Ahora bien, uno de los símbolos más importantes de Apocalipsis son los símbolos que tienen que ver con el mal. Y aquí vamos a entrar entonces en lo que sería la temática de hoy. Y es el tema de Satán. Y fíjense que yo soy bien OCD con la ortografía. Y eso es malo, porque ¿verdad? Pero yo soy bien obsesivo compulsivo con la ortografía. Pero ya ahí yo escribí Satán con letra minúscula. Y lo hice con toda premeditación y alevosía. La mayoría de las culturas tienen un diablo o unos demonios en su mitología y religión. Vamos a ver si ustedes saben lo que es la cultura taína. ¿Quién era ese? En la cultura taína, ¿quién era el huracán? Huracán. En el mejor de los casos, en estas culturas, ¿verdad? Que tenían este simbolismo del mal, en el mejor de los casos, el mal representa el infortunio y la mala salud. Pero en el peor de los casos,
el mal quiere decir muerte. También el mal se asocia a la oscuridad y a todo lo que es desconocido. Lo que yo no conozco es malo. Y usualmente eso se usaba para alimentar los temores del pueblo. Estoy hablando desde las culturas milenarias. El nombre común, no nombre propio, el nombre común de Satán ocurre en menos de 12 ocasiones en el Antiguo Testamento. Como un nombre común. La mayor exposición que tenemos de este nombre está en Apocalipsis. ¿Sí? La palabra hebrea es Satán. No es muy complicado. Quiere decir adversario, enemigo, opositor. Y en el Antiguo Testamento se usa como un nombre común. En hebreo se utiliza sobre todo como un nombre común, no un nombre propio, o sea, no tiene letras mayúsculas. Ahora, en hebreo no existen las letras minúsculas ni las mayúsculas. Pero se sabe por la lingüística que es un nombre común. Usualmente, como un nombre común, viene con un artículo. En español sería el Satán. En español. En hebreo es Ha-Shatán. ¿Sí? Así que usualmente esto no es un personaje. Esto es algo o alguien que es un adversario, es un enemigo del ser humano, que es un opositor del ser humano. En algunos casos, el nombre, y yo creo que la semana que viene, pastor, ya entramos en el libro de Job, ¿verdad que sí? Creo, ¿ya? Entre los libros que vamos a estar leyendo en el leccionario. Y en algunos casos, el nombre de Satán puede tener un sentido judicial y designar una especie de fiscal o acusador de oficio. No es que todos los fiscales sean Satanás. No. Pero en el lenguaje hebreo, usualmente, Satán se utilizaba como un nombre asociado a algo judicial o una especie de fiscal o acusador de oficio. En Job, por eso que mencioné a Job, porque vamos a estar leyendo de Job ya en la próxima semana. En Job capítulo 2, versículo 1, aparece Satanás con ese carácter y como uno de los servidores de Dios, que se le llama literalmente en Job, hijos de Dios. En Primera Crónicas 21:1 aparece sin el artículo, o sea, Satán. Y aquí, interesantemente, en Primera Crónicas, el autor de Primera Crónicas asocia a Satanás con la ira del Señor. Y estos son temas bien teológicos, ¿verdad, pastor? Porque ahí uno tiene que decir, entonces, la ira del Señor es satánica. Si lo ponemos a analizar de esa manera, con el lenguaje original, pero eso es otro asunto. Pero interesante, por eso es que hay que saber a veces los lenguajes originales, cómo se usan. Satán, estamos aquí, ¿verdad? Ok. El concepto de Satanás viene con mucha influencia de los pueblos que estaban alrededor de Israel. Yo tengo que explicar esto a ustedes porque Apocalipsis recoge todo esto. Tiene influencia de los cananeos, de los egipcios y los persas. El dios cananeo se llamaba Mot. Y el dios cananeo Mot vivía en las moradas subterráneas. Fíjense esto, interesante. Estos son dioses que van antes del concepto de Dios hebreo. La otra influencia es la egipcia, Set. Set, que es ese que ustedes ven aquí abajo a la izquierda. ¿Qué color tiene Set? Rojo.
¿De qué color es el diablo supuestamente? Rojo. Set era rojo, simbolizaba el mal, el caos, las tormentas y las guerras. Ahriman es el dios persa. Siempre peleaba con el dios de la luz, Ahura Mazda. Y sí, de ahí viene el nombre del carro. Es un nombre persa. La religión persa fue una de las primeras en representar el bien y el mal como dos fuerzas contrapuestas. Y Ahriman influyó en la figura de Satanás que eventualmente el judaísmo desarrolla y también el cristianismo. El Satán de principios de la era común salió de la influencia del judaísmo helenístico, el judaísmo influenciado por los griegos. Y ya para la época del Nuevo Testamento, esa figura de Satanás estaba bastante desarrollada. El Satán del Nuevo Testamento se transformó poco a poco bajo las supersticiones de la Edad Media, con otras características. Ya el Nuevo Testamento le tiene diferentes nombres, como Satanás, pero en griego, diabolos, como Belcebú, el vil, príncipe de este mundo, Belial, Abadón, Apolión, príncipe de las tinieblas, Lucifer y Mefistófeles. Diablo viene del griego diabolos, que es una traducción de Satán. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, que quiere decir acusador, calumniador. ¿Todo, verdad? Ok. Ahora bien, las deidades de una época son los demonios de la época siguiente. No vayamos muy lejos. Los españoles llegan a América. Y para los aztecas, Quetzalcóatl es el dios más grande, bueno. Para los mayas, Kukulcán, la estrella, la serpiente emplumada. Para los incas, Inti, el dios sol. Para muchas de las culturas del norte, Huacantanca, el ser espiritual que no tenía ningún tipo de antecedente. Y para los taínos, Yocajú. Ellos vivían muy bien con esos conceptos. Llegan los españoles y las deidades de esa época son los demonios de la época siguiente. Así que siempre va a pasar eso. Los cristianos demonizaron entonces a los dioses griegos y romanos. Y con entonces el monoteísmo, donde hay un solo Dios, la figura de Hasatán, que es el adversario, se hace más presente. Y entonces para los judíos cristianos, dicen, de un mismo Dios no puede salir lo bueno y lo malo. El mal no puede venir de Dios, sino que tiene que venir de un ente malévolo que actúa en oposición a Dios. Y por eso es que eventualmente, poco a poco, la figura de Satanás asume un rol dominante como una persona. Porque ya dicen, espérate, de Dios no puede venir lo bueno y lo malo. Aquí hay que venir un personaje que sea el malo de la película. Y empiezan a darle cualidades de persona a lo que antes era un concepto. En el judaísmo posterior, la figura de Satanás adquiere ya un carácter bien definido. Ya no es tanto un concepto, ya es un adversario de Dios. Ya es una persona que se opone a los santos designios de Dios y es el supremo enemigo del ser humano.
ya este personaje tiene un fin, una meta, y es mantener al ser humano bajo la esclavitud del pecado. Y ese es el concepto en el cual se halla entonces el personaje de Satanás en el Nuevo Testamento y sobre todo en Apocalipsis. Ya como una figura que tiene un fin y es aplastar al ser humano. Pero vieron cómo se va desarrollando durante toda la historia y con las influencias de todas las culturas. Miren, nosotros recibimos la fe cristiana del judaísmo. Y el judaísmo de los hebreos se le tienen que haber pegado cosas de las culturas alrededor. Un pueblo que fue nómada por tanto tiempo. ¿Ustedes creen que no se le va a pegar algo? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Como 400 años de esclavitud. Puerto Rico estuvo 400 años bajo el dominio español. ¿Se nos pegaron cosas o no se nos pegaron cosas? Así que imagínense, se le tienen que haber pegado cosas no solamente de los egipcios, de todo. Y esto yo siempre lo digo, sobre todo en el área que yo trabajo mucho, que es la música. A veces queremos reproducir ciertas cosas de la adoración judía, mesiánica, porque creemos que es la correcta, que es la más pura. No es pura. Incluso hasta los mismos instrumentos musicales del Salmo 150, la mayoría de los que están ahí no eran instrumentos estrictamente exclusivos del judaísmo. Eran instrumentos que culturas paganas las usaban a la misma vez en sus cultos paganos. Así que, como dicen por ahí, ¿de qué estamos hablando? Se le pegan cosas de diferentes culturas. Así que este concepto de lo que es el mal viene influenciado de muchas culturas alrededor. Ahora bien, hay otro concepto, el concepto de la morada del mal. ¿Cuál es la morada del mal? ¿Dónde vive el mal? En el infierno. Porque eso no nos enseñaron. Ok, en el infierno. No hay un infierno en el Antiguo Testamento, como tal, como lo conocemos. El pozo de fuego donde se atormentan a los pecadores por la eternidad está ausente. Como lo estoy describiendo, como ese pozo de fuego donde se atormenta a los pecadores por la eternidad. Eso en el Antiguo Testamento está ausente. Los muertos, buenos y malos, en el Antiguo Testamento comparten un mismo destino. El mundo subterráneo conocido como Seol, o Sheol en hebreo. El Antiguo Testamento menciona un cielo donde mora Dios y los ángeles, y es un cielo que no está disponible para los humanos. O sea, el Antiguo Testamento. Los judíos necesitaban desarrollar una teología de que tiene que haber un juicio post-mortem, tiene que haber un juicio después que nos moramos, para nosotros poder mantener una fe en la justicia divina. Así que la teología judía construye ese lugar, y el lugar es, si Dios está en el cielo, los malos tienen que ir a otro sitio. Los malos van a un lugar inspirado en un basurero. En un basurero que existía fuera de Jerusalén llamado Gehenna. Así que para ellos el infierno es como un basurero. Y la idea del infierno como lo conocemos, viene a aparecer en el Nuevo Testamento, pero no con esa palabra. Interesante que la palabra en inglés, hell, es una palabra alemana. Es el nombre de la diosa del inframundo. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Gehenna, basurero.
y también Hades, que la han oído, ¿verdad?, en algunos textos. Pablo no menciona el infierno, y la cita más antigua que tenemos de ese lugar la hace Marcos. El infierno, según la Biblia, es un lugar de tormento, pero interesante, no está identificado con Satán, aunque Mateo dice que Satán y sus seguidores sí van allí. Y Apocalipsis tiene la exposición más completa del infierno, y después de Apocalipsis, Dante Alighieri con su Divina Comedia. Porque, ¿verdad?, Dante Alighieri usa muchas de esas imágenes para crear su obra, que claro, es ficción, pero eso influye en cómo el mundo cristiano después ve el infierno, porque se dejan llevar por esa obra. El mal lo vemos en Apocalipsis de muchas maneras. En Apocalipsis, como el libro, ese último libro de la Biblia, pero también en los Apocalipsis, que son, acuérdense que esto es un género literario. A los oponentes de Dios se les menciona con epítetos satánicos. Eso yo lo dije, creo que hace un par de semanas atrás. Si eres un opositor de Dios, tienes cualidades satánicas. Y fíjense en la palabra con letra minúscula, satánica, como si fuese un adjetivo. En Apocalipsis vemos la culminación de sus muchos roles en los textos bíblicos. O sea, de los roles de Satanás en los textos bíblicos, pues en Apocalipsis es como que el resumen. Como que todo lo que Satán hizo en toda la Biblia, aquí es como que wow, aquí botó la bola. Es lo más malo, es lo peor. El Satán de Apocalipsis es la manifestación maligna de todo el mal del mundo. Se le menciona por primera vez en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y en los capítulos 1 al 11 es un término usado para los oponentes sociales de las comunidades cristianas frágiles y amenazadas. ¿Sí? Así que Apocalipsis como que recoge, ¿verdad?, resume todo eso malo que hemos visto a través de la Biblia. Sabemos que la primera mención quizá de Satanás en Génesis. ¿Okay? Desde esa primera mención por todos los textos bíblicos, pasando por Job, que vamos a estar leyéndolo en esta semana, como el que inflige ese dolor en Job, pasando por todo esto, pasando incluso por las tentaciones de Jesús en el desierto, todo eso, en Apocalipsis es como que ese resumen. La bestia de Apocalipsis 12, con sus cuernos, cola y color rojo, influye en las descripciones posteriores de la apariencia física de Satanás. Ustedes saben que cuando nos criamos y vemos en los muñequitos, lo veíamos, ¿verdad? ¿Cómo lo veíamos? Lo veíamos como rojo, con los cuernitos, la cola. Tiene hasta el tridente, ¿verdad? Pero ya el tridente es por influencias posteriores. Pero todo esto influye en cómo lo vemos. Apocalipsis entonces tiene la exposición más completa de este personaje en toda la Biblia. Es el paradigma del mal, es la antítesis del bien. El mal en Apocalipsis también se relaciona con la cuestión política. Babilonia, en Apocalipsis, cuando Juan lo escribe, y el pastor hablaba de eso el otro día, ¿verdad? Estos códigos que aquella comunidad iba a entender, hablaba del Imperio Romano. ¿Sí? Y el falso profeta, del cual él describe, es el tipo de las personas que confunden el valor de la fidelidad. Que al final Juan siempre le planteaba esa pregunta a las iglesias: ¿a quién se le debe la lealtad última?
¿Es al imperio o es a Dios? Volviendo al tema de este personaje, yo creo que es la vez que más se ha mencionado este personaje en esta iglesia. Tiene un lugar predominante en el libro de Apocalipsis de muchas maneras. Descrito como un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. También descrito en la Biblia como la serpiente que sedujo a la mujer en Génesis. Es interesante, pastor, porque cuando uno habla de símbolos que nos recuerdan a Satanás, la serpiente es uno de ellos. ¿Verdad que sí? Y sin embargo, si yo les digo a ustedes, usando la Biblia, ¿qué símbolo usted me puede decir que simboliza, valga la redundancia, que simboliza la sanidad? La sanidad. Ya tú sabes por dónde yo iba, ¿verdad? Pero es que la mayoría de la gente no es Luis. La mayoría de la gente me va a decir aceite de unción, ¿verdad? Algo, pero a nadie se le va a ocurrir que la serpiente también en la Biblia es un símbolo de sanidad. ¿Perdón? Y de astucia. Mira, porque cuando ustedes ven la serpiente en la vara de Moisés, que de ahí en parte es el símbolo del caduceo de los médicos, uno dice, espérate, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La Biblia como que tuvo un desfase. O la serpiente es buena o es mala. Pero es que los símbolos a veces cambian un poco, depende del contexto. Pero, ¿cómo es? ¿Okay? Exacto. Así que por eso yo tengo una serpiente, pastor. Porque es un... Satán, ¿verdad? Volviendo aquí al slide, este personaje es quien provoca y es quien levanta realmente a 2 bestias que atentan contra el pueblo de Dios. Este personaje también instiga. Satanás en Apocalipsis y en toda la Biblia es el enemigo de Dios, pero sabemos, como Apocalipsis nos dice, que no puede triunfar, que será arrojado al lago de fuego y azufre. Y aquí, no importa cómo usted lo quiera creer, si lo quiere creer como Satanás con letra minúscula o con letra mayúscula, si lo quiere creer como un concepto o lo quiere creer como un personaje, el hecho es de que al final no va a triunfar. Y por eso es que Apocalipsis es un libro de esperanza, porque podemos ver el mal de tantas maneras, pero al final Dios va a triunfar y hay esperanza. Otro de los simbolismos que tiene Satanás es la bestia del mar. La bestia del mar como símbolo de Roma. También como símbolo de los gobernantes e instituciones políticas que abusan de sus poderes. Y aquí otra vez, esto no es solamente siglo I, esto es siglo XXI. Y cada país tiene sus satanases. Mira, lo podemos mencionar y tiene sus nombres y apellidos. La bestia de la tierra o el falso profeta, el 666, todo esto representa instituciones religiosas serviles al poder del Estado. Instituciones que se dejaron influenciar por el imperio, por el Estado, por el gobierno, you name it, y dejaron a un lado a Dios. En el primer siglo, cuando Juan escribe esto, Satanás, concepto o personaje, usó las instituciones políticas y militares de Roma para herir, para perseguir y para destruir cristianos. Hoy en día también lo podemos ver de esa manera. Quizá no de la misma manera que el siglo I, pero sí, el mal existe y el mal oprime y el mal tiene mil formas. Hay una cita que yo saqué
de un libro sobre realmente sobre el concepto de Satanás en la Biblia. Es un libro escrito por un teólogo, ¿verdad? No es un libro, no es ficción. Y es un libro bien interesante porque se llama The Birth of Satan, el nacimiento de Satanás, porque está hablando de cómo nace el concepto que tenemos hoy de lo que es el Satanás. Y esa cita, quiero compartirla con ustedes, dice: la gente, así como las instituciones que actúan de acuerdo a estas prácticas, representan a Satanás en cualquier periodo y en cualquier parte del mundo. Y eso resume tanto lo que es Apocalipsis. La gente, así como las instituciones que actúan de acuerdo a estas prácticas, a las prácticas viles, opresoras, destructoras, representan lo malo, a Satanás, en cualquier periodo y en cualquier parte del mundo. Y ese mismo libro habla cuáles son esas prácticas. Esas prácticas tienen que ver con los valores del mal y los comportamientos demoníacos, que no importa en la edad y en la era en que vivamos, la cobardía, la incredulidad, la infidelidad de todo tipo, el homicidio, la mentira, y ahí están resumidas en 5, pero son tantas. Esos son los valores del mal, que repercute luego en un comportamiento demoníaco o satánico o vil o malévolo. Vamos ahora a hablar un poquito, ya este es un tema más light. Vamos para acá, de lo que es la gematría. La gematría es una antigua forma de interpretación donde cada letra del alfabeto griego, latino y hebreo tiene un valor numérico. Yo creo que hablábamos aquí el primer día, ¿verdad? Sabemos de los números romanos. Yo no me los sé todos, pero yo sé que la X es 10, y la I es 1, y la V es 5. Ya la más complicada, la L creo que es 50. ¿Y la C? 100. Ok. La M es 1000. Ah, pues mira, se la aprendí hoy. Esa me es más fácil. Pues muy bien. Pues esos son, ¿verdad?, los números romanos. El alfabeto griego también tiene una numerología de acuerdo a las letras. Y el abecedario hebreo también. La suma de esos valores producía una cifra que identificaba un nombre. ¿Qué pasa? Eso lo decíamos el otro día con el nombre de Ronald Reagan. Antonio Vidal me envió el segundo nombre de Ronald Reagan, ya se me olvidó cuál era. Pero Wilson, Ronald Wilson Reagan. Cada uno de sus nombres tiene 6 letras. Y muchas personas en los años 80, con esta cuestión de la Guerra Fría, y Gorbachev por allá metiendo miedo, y Reagan por acá también, decían: espérate, Reagan es la bestia, porque en el nombre veo el 666. Y así ha pasado con muchos líderes imperiales, gubernamentales. La mayoría de los estudiosos contemporáneos interpretan que el 666 de Apocalipsis, de Juan, se refiere a Nerón Caesar, emperador famoso que inició la primera persecución de los cristianos. Porque en hebreo, Nerón suma 666. ¿Okay? Ok, déjame, yo sé que estoy sin... ¿Cómo es? El de medio, el grande. Ok, mis hermanos, miren. Vamos a leer al revés. Esto es una N, esto es una R, esto es una O, esto es una N, esto es una Q, esto es una S y esto es una R. Ahí dice: por fe.
No, yo sé que lo dice. Nerón Caesar. Si lo cogemos de abajo para arriba. Lo podemos sumar como querramos, pero estas letras que están aquí, estos son sus valores. Y suman 666. Ahora sí. De ahí es que sale. De ahí es que sale esa interpretación de que ese emperador, Nerón Caesar, la suma de sus letras en hebreo, porque yo no sé cómo en latín o en griego cómo sumarían, pero por lo menos en hebreo. Otra interpretación es que el 666 reitera que la bestia, que es un ser humano, no es capaz de llegar a la perfección de Dios, que es el 777. Esta interpretación ya es más simbólica, es más abstracta, vamos a ponerla así. Porque lo que quiere decir es, si el 7, ¿por qué el 7 es perfección en el judaísmo? Bueno, hay muchas interpretaciones, pero una que es la más que me gusta a mí, es que el 7 es la suma de 3 y 4. Digo, hay muchas sumas, ¿verdad? Pero en el contexto judío, 3 es perfección. Y 4 es perfección también por la cuestión de los 4 puntos cardinales. Por la creación de Dios es perfecta. En hebreo, 3 es perfección. A tal punto que cuando uno quiere enfatizar algo en hebreo, no usa superlativos. Lo dice 3 veces. Superlativo es que yo diga, Julio Vargas es hermosísimo. ¿Verdad? ¿Por qué tú te ríes, Clara? ¿Te estás riendo debajo de la mascarilla? Cuando usted dice Julio Vargas es hermosísimo, más allá de estar afirmando algo real, es un superlativo. Pero en hebreo, tiene que decirlo 3 veces, porque no existen los superlativos. Ahora, o sea que el número 7 es un número perfecto. La interpretación de esta que estamos aquí hablando, si el 6 es imperfecto, eso quiere decir que un 666 es como que, wow, es lo más imperfecto que existe. Porque el 777 es lo más perfecto que existe. Pues esa es otra interpretación de los números que podemos ver por diferentes académicos. Pero es interesante, ¿verdad? Lo que les hablé aquí de los números, porque para que vean cómo se puede interpretar. Como bien lo explicó el pastor en la primera o segunda sesión, los códigos eran bien importantes para esta gente, para que el imperio no supiera de qué estamos hablando. ¿Sí? Así que se usan números, se usan códigos para que ellos puedan entender. El número 6 en Apocalipsis también es un número, hasta ahí, sí. También es el número del juicio. El número 6, ahí está el 6º sello, la 6ª trompeta, la 6ª copa. Y entonces el 666 pues es una manera de acentuar lo incompleto, lo idolátrico, lo adverso, lo inauténtico, lo malvado de este representante maléfico del Imperio Romano, que muy probablemente era Nerón Caesar. Otro simbolismo del mal que vemos en Apocalipsis es el Armagedón. Y uno dice del mal pues porque es una guerra. Y a pesar de que sabemos que al final hay una victoria, pero sí, estamos acostumbrados a asociar el Armagedón con mal. Uno dice Armagedón y es como que, exactamente, como hizo Elizabeth. Así mismo. Las teorías en torno a Armagedón. Bueno, hay teoría que es un lugar al sur de Galilea, conocido como Megiddo. Har Megiddo. Har, porque Har viene de la palabra monte. Pero la ciudad con este nombre no está en un monte, sino está en un valle. El nombre griego del hebreo, monte de la asamblea de los dioses,
simbolizando la contraparte demoníaca del monte de Sión. O sea, esas son teorías, que ese Armagedón viene de una palabra en hebreo que quiere decir monte de la asamblea de los dioses, dioses con letras minúsculas. Porque el Armagedón entonces estaría simbolizando la contraparte del monte de Sión. Monte de Sión, monte de Dios. Esto sería entonces un lugar todo lo contrario. Armagedón es un lugar que está mencionado en Apocalipsis 16, 12 al 16. Armagedón simboliza ese conflicto total y definitivo entre Dios y la bestia. Ese último lugar de encuentro entre esas dos fuerzas. A Juan no le interesa precisar un lugar específico de la batalla en el mapa, ni fijar la fecha, a pesar de que el resto de la humanidad le encante eso. Él no le interesa eso, él no le interesa ni fijar el lugar, ni fijar la fecha. Lo que sí nos debe interesar aquí es que es el lugar donde se afirma que Dios tiene el poder para juzgar y destruir a la bestia y al falso profeta. Es el lugar donde al final y al cabo Él tiene la última palabra y es la victoria final. ¿Dónde va a ser? ¿En qué momento va a ser? Pues eso no nos debe preocupar. Lo que sí, ¿verdad? Afirmamos esa victoria final. Y yo creo que estamos a punto de terminar, pastor. No sé ni qué hora es. Estamos, ¿verdad? Hoy no han habido preguntas, no han habido, no sé, ¿verdad? Que estamos ya a punto de concluir. Pero a manera de conclusión, mira, hay unas cuantas conclusiones que yo quiero compartir con ustedes. Apocalipsis 1:3 nos afirma que el mensaje de Apocalipsis debe leerse en presencia de otros creyentes, en diálogo con otros, porque hacerlo individualmente puede traer dificultad y confusión. Y eso ha pasado en muchas ocasiones, o cuando una sola persona lo interpreta a su manera. Para afirmar y tomar en serio la importancia de Apocalipsis, hay que subrayar la seguridad que recibimos al ser fieles a Dios. O sea, para nosotros, si afirmamos la importancia de Apocalipsis, estamos también afirmando una esperanza en que si somos fieles a Dios, no hay por qué temer. Y eso es parte de lo que queremos, ¿verdad? Inculcar a través de este estudio. También, a manera de conclusión, yo quiero que se lleven esta idea que Juan escribió, no para meter miedo, sino para edificar y consolar. No para amedrentar, ¿verdad? No para decir, si no sigues a Dios te vas para el infierno, te vas para las pailas del infierno y la bestia te va... No, no es para amedrentar, no es para confundir, no es para tribular, es para edificar y consolar al pueblo de Dios del siglo I y del siglo XXI también. De acuerdo a la fe apocalíptica, a la fe, sobre todo del libro de Apocalipsis, el mundo no está al garete. El mundo, bueno, lo cantábamos el otro día, ¿verdad? En la mano de Dios, en nuestro mundo está. Podrá aparentar que está al garete, ¿verdad? Y cuando uno lee, y en esta época de la tecnología, antes uno se despertaba por la mañana y ahí veía el periódico en papel y veía lo que había pasado la noche anterior. Ahora no, ahora uno en el mismo momento. Y uno podrá decir, wow, el mundo está al garete. Pero yo creo que siempre ha estado así. Lo que pasa es que antes no nos enterábamos en el momento. Pero Apocalipsis afirma, el mundo no está al garete. Dios está en control de la historia y de la humanidad. Y Dios al final establecerá la justicia e implantará la paz. Yo creo que eso es bien importante que lo sepamos. Este es un libro que ha provocado, y lo voy a leer tal y como está ahí,
Este libro ha provocado los más diversos resultados. Desde los discursos que buscan infundir miedo a base de visiones horripilantes hasta los experimentos utópicos de una sociedad nueva. Desde las expresiones artísticas más ridículas hasta las obras maestras más sublimes de la humanidad. Desde masacres en el nombre de Dios hasta el heroísmo de los mártires cristianos. O sea, todo eso ha salido de este libro, fascinante por demás, y sin mencionar cómo ha impactado, y lo mencionamos la semana pasada por encimita, la literatura, las artes visuales, las artes gráficas, la música, ¿qué más? Las predicaciones, cómo ha influido la liturgia cristiana. Pero también sabemos que se ha tergiversado un poco y se usa para meter miedo. Yo voy a terminar con una cita de Marcos. Marcos 13, 32 al 37. Esta traducción en lenguaje actual. Y dice, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Ese es Jesús hablando. Dios es el único que lo sabe. Por eso, tengan cuidado y estén alertas, porque no saben cuándo volveré. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje, llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y el portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana, a medianoche o en la madrugada. De igual modo, ustedes deben estar alerta, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todo el mundo, estén siempre alerta, vigilen todo el tiempo. Es un texto de esperanza que nos dice, miren, no es que nos enajenemos de lo que está pasando en el mundo, pero es que no nos quite la paz y que no estemos buscando dónde lo que está pasando en el mundo encaja en Apocalipsis. Porque cada era y cada época de la historia se puede adaptar de una manera u otra. Y voy a terminar con un cántico. Pastor, ¿usted quiere decir algo? También está muy callado. Pero yo quiero terminar con un cántico que desde que yo empecé a hacer este estudio hace ya unos cuantos meses, pensé que este es uno de los cánticos que más puede resumir lo que puede ocurrir en los momentos apocalípticos de la vida. Este cántico se titula Sursum Corda. Está por ahí. Sursum Corda, en latín, quiere decir eleven sus corazones. Una frase que decía Ruth Fernández, ¿cómo era? Arriba corazones, ¿sí? Y no me extraña que lo haya sacado del ritual de la misa católica, porque sí, hay una parte en el misal que habla de elevar los corazones. Sursum corda en latín quiere decir alcen los corazones, eleven los corazones. Este cántico lo escribió Federico Pagura. Federico Pagura, el obispo metodista argentino que escribió Tenemos Esperanza. Y como Tenemos Esperanza, ustedes saben que es un tango que la teología que tiene detrás es impresionante, es un resumen de la vida de Jesús. Pues Sursum Corda es más o menos parecido. Y muy de acuerdo a la forma de escribir de Federico Pagura, la última estrofa, casi siempre en sus himnos, es una estrofa incompleta. Porque él decía, la última estrofa de mis himnos es para que el pueblo termine de hacerla con su vida, con su testimonio. Este cántico, yo se lo voy a cantar a ustedes para que ustedes lo escuchen. Vamos a buscarla.
Era parte del repertorio del grupo que yo tenía. Curiosamente, este cántico, no lo cantaba yo, lo cantaba otro de los integrantes de mi grupo. Y fíjense bien en la letra. Es una letra que tiene que ver con los últimos días, lo que la iglesia va a pasar o puede pasar y lo que se espera de cada uno de nosotros y nosotras. ¿Okay? Dice, la 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 la, porque Él venció la muerte y la conjura de las malignas fuerzas de la historia. Seguimos no a un héroe ni a un mártir, seguimos al Señor de la victoria, porque Él al pobre levantó del lodo y rechazó el halago del dinero. Sabemos dónde están nuestras lealtades y a quién habremos de servir primero, porque Él habló de cruz y la cargaba, de senda estrecha y la siguió sin pausa. Seguir sus huellas es nuestro camino, con Él sembrarnos esa es nuestra causa. La 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 la, porque Él habló del reino sin cansancio y nos llamó a buscarlo una y mil veces. Debemos hoy entre mil reinos falsos buscar el único que permanece, porque Él es el Señor del universo, principio y fin del mundo y de la vida. Nada ni nadie usurpará su trono, ni detendrá su triunfo y su venida. Por eso pueblos de esta tierra hermosa, que han conocido siglos de opresiones, afirmen sus espaldas agobiadas y eleven al Señor sus corazones. La 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 la, y todos los cristianos sin distingos que hemos usado en vano el nombre santo, enderecemos presto los caminos antes que nuestras risas se hagan llanto, porque Él vendrá por sendas conocidas o por ocultos rumbos ignorados, y hará justicia a pobres y oprimidos y destruirá los antros del pecado. Y entonces si la iglesia verdadera, la que dio santos mártires testigos y no inclinó su frente ante tiranos, ni por monedas entregó a sus hijos. La ira, 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 ha de resplandecer con esa gloria que brota no del oro ni la espada, pero que nace de esa cruz de siglos en el oscuro Golgota enclavada. Al Padre gloria, gratitud al Hijo y al Espíritu Santo la alabanza. Vayamos hoy al mundo sostenidos por el amor de Cristo y su esperanza. La ira, la 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 ira, la ira, la 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 ira, la ira, la ira, la la la. Pastor,
Gloria a Dios. No pudimos haber tenido mejor cierre, ¿verdad?, de esta experiencia de Apocalipsis, que con este himno eleven sus corazones, ¿verdad? Eleven los corazones. Sum sum corda, donde se resume verdaderamente lo que es ese mensaje de Apocalipsis. Que la iglesia se mantenga fiel, que la iglesia verdadera no sucumba a las presiones del mal, de los sistemas injustos, de aquellos que quieren, ¿verdad?, distanciarnos de lo que es el propósito del Señor. Así que esa fidelidad nos llevará a la victoria. Y de eso se trata este libro de Apocalipsis. Así que vamos a dar otro fuerte aplauso al Señor en gratitud, ¿verdad?, por la experiencia que hemos tenido, y también por nuestro pastor, compañero Julio, por todo, ¿verdad?, esto que nos ha traído. Verdaderamente, como hemos dicho, Apocalipsis es un libro que nos puede tomar meses en estudiarlo y conocerlo, ¿verdad?, detalladamente. Pero hemos tenido aquí un panorama, ¿verdad?, y una mirada, porque no hay duda que hemos aprendido, ¿verdad que sí? Y ahora tenemos un concepto distinto de lo que es Apocalipsis. Hay uno de los textos bíblicos de Apocalipsis que se usa mucho en funerales, es el capítulo 14, no recuerdo el verso, pero en el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿tú sabes cuál es, Julio? Dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y eso es una esperanza, ¿verdad?, para aquellos que dan la vida por el Evangelio, dan la vida por la causa de Cristo, ¿verdad?, de que su nombre va a ser recordado, su memoria va a continuar en la mente, ¿verdad?, de la gente que sigue. Y eso, ¿verdad?, eso es básicamente lo que nos invita Apocalipsis, a dar la vida, ser fiel hasta la muerte, y si hay que morir por el Evangelio, morir, pero seguiremos, ¿verdad?, el legado seguirá hacia adelante, ese mensaje de entrega, de fidelidad, de perseverancia, de persistencia y de vida abundante que encontramos en el Señor Jesús, independientemente de las cosas negativas que estén pasando a nuestro alrededor. Si vivimos de esa forma, seremos verdaderamente plenas, felices y felices. Así que damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido, ¿verdad? Hoy terminamos este espacio de mesa extendida por el mes de la Biblia, el mes de septiembre. ¿Les gustó esta dinámica? ¿Verdad que esta dinámica se puede repetir, verdad? Sí, así que nosotros comenzamos en el 2020, ¿verdad?, con esto de la mesa extendida, siempre el martes después del domingo de comunión. Siempre el martes después del domingo de comunión lo convertimos en mesa extendida. Era un espacio para irnos a los salones y estudiar más profundamente el texto del Evangelio de ese domingo de comunión, ¿verdad?, de ese primer domingo. Así que esto es un buen ejercicio para retomar esa práctica y para, de cara, ¿verdad?, este reto que tenemos como pueblo ante la pandemia y todas las cosas que están pasando, adentrarnos más en la palabra, erradicar la pobreza bíblica. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Erradicar la pobreza bíblica y brindar más experiencias de aprendizaje. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle a la hermana Arelis, que pase por aquí, porque de parte del equipo de la tarea educadora y formadora de la fe, queremos darle las gracias a Julio, ¿verdad?, por estos 4 martes que estuvo con nosotros, ¿verdad?, y darle un detallito de parte del equipo de educación de la iglesia, ¿verdad?, por este tiempo hermoso, ¿verdad?, que nos ha dado, ¿verdad?, para conocer un poco más de Apocalipsis. Pues me uno a las palabras que dice el pastor, y a mí se me ocurrió allí sentada una leve dinámica que me gustaría que por lo menos 3 o 4 personas nos pudieran decir una cosa que hayan aprendido de estos 4 martes. Rapidito. Vilmari.
fin del mundo, sí. Sí, muy bien. Gracias. Muy bien, amén. Perdóname, la hermana Vilmarí lo que nos está diciendo es que en estos 4 martes, pues ha podido reconocer, ¿verdad?, que encontrar la paz en el Señor, ¿verdad?, en medio de tantas dificultades que vivimos diariamente, y que no hay que temer ante las situaciones que a veces parecen apocalípticas en las que vivimos, pero confiamos en el Señor. Amén. Voy a decir unas palabras muy mías que de cierto tiempo para acá me las estoy aplicando, que es que hay que entender y saber los saberes para entonces tú saber de qué te están hablando y de qué tú vas a hablar. Porque si no sabes y no entiendes, te trancas y no entiendes. Gracias. Okay. Amén. Bueno, yo lo que interpreto es que muchas veces este libro se ha dejado como para un lado, ¿verdad? Porque es muy complicado, porque tiene muchos simbolismos, porque me da miedo y todas las razones que ya aquí se han mencionado, pero es importante conocerlo para uno poder contestarle también a otras personas y es tener paz, tener tranquilidad. ¿Alguien más? Elizabeth. Sí, Dios les bendiga. Yo, cuando Jorge anunció que íbamos a tener un estudio del Apocalipsis, a mí me interesó muchísimo porque ese libro, como decía el reverendo Julito cuando comenzó el estudio, que hay muchas personas pues que sienten cierto temor y muchas veces pues no lo quieren ni leer porque todas, pues hay muchas ¿verdad?, símbolos y muchas situaciones que quizás en vez de alegrar a uno como cristiano, como que uno no siente esa paz y esa alegría cuando uno lee la Biblia, los otros libros. Yo siempre trato de leerlo y aun cuando a veces pienso en tantos simbolismos que se usa para muchas cosas, yo entiendo que en un momento dado yo pasé por un estudio del Apocalipsis, que tengo en una libreta, y siempre recuerdo que ese fue el primer estudio que yo tuve, pero que entonces fue más abarcador. Pero yo entiendo que el hermano Julito hizo una síntesis, hizo como un resumen, y como que uno entiende mejor y se da cuenta, ¿verdad?, como dice el pastor y dice Julito, y todos pensamos que sí, que es un libro de esperanza, que no hay por qué temer, como dice la hermana Vilmari. Y me satisfizo grandemente la forma en que él dio el estudio bíblico, las intervenciones del pastor, las de las, ¿verdad?, otras personas que intervinieron, y me encantó y estoy bien contenta y felicito al hermano Julito, que el Señor lo siga usando poderosamente y verdaderamente para mí fue una experiencia bien, pero bien edificante. Gracias. Como nos dijeron que fuéramos breves, pues reafirmamos que no hay miedo, hay esperanza. Ahí. Eso es así. Qué lindo, yo creo que con eso podemos cerrar, a menos que alguien tenga algo más que comentar. Anita. Bueno, ciertamente aprendimos muchas cosas y una de las más que me gustó fue que no estaba tan consciente de las interpretaciones distintas que hay. Y la forma tan estructurada que nos lo presentó el pastor fue de mucho aprendizaje, de todas las distintas interpretaciones, que eso es muy importante para poder comprender las explicaciones más comunes que escuchamos. Y eso pues obviamente es un aprendizaje muy significativo, el volver a retomar la lectura, porque lo retomamos Luis y yo, la lectura sistemática del mismo, y redescubrir sobre todo
el capítulo 4 y el 19, que son capítulos de alabanza y de las cosas hermosas que nos esperan, porque se dijo que sí, que va a haber dolor, que haya aflicción, pero el Señor nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, y definitivamente del miedo a la esperanza. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Julio. Gracias, Y Pastor Villarreal. Amén. Y nuestros hermanos y hermanas en las redes, específicamente en la página de Facebook, están comentando, ¿verdad?, que excelente, que ha sido muy buena la experiencia. Nos dicen Apocalipsis, libro de esperanza, ya no lo veré como el libro del terror, que no me gustaba leer, dicen por aquí. Y la hermana Mary Jo pues dice, contextualizar el libro en la época, estudiar lo que significan los símbolos. Gracias, muy buen maestro hemos tenido. Así que no hay duda que cada palabra hay que contextualizarla, ¿verdad?, en nuestro tiempo, primero en el tiempo donde fue escrito, y traerlo para acá, para que, ¿qué tiene que decirnos, ¿verdad? Veamos qué tiene que decirnos el Señor a través del mismo. Así que damos gracias, ¿verdad? Del miedo a la esperanza. Amado y amada, tenemos ese reto. Ya no se conformen, ¿verdad?, con esta experiencia, sino que busquemos más, sigamos leyendo y esperemos que en el nombre del Señor podamos tener otras experiencias para seguir creciendo por aquí. Hermana. Fue los ejemplos musicales, las canciones que él seleccionó como alabanza a nuestro Señor, en la forma de visualizar el aspecto del Apocalipsis y traerlo en temas cantados, en la música que se ha escrito con ese tema. Y como siempre, Apocalipsis es para consolar, para edificar, para tener esperanza y saber que podemos sostenernos en la batalla con nuestro Dios, cogidos de su mano, y tendremos nuestra corona al final. Amén. Así es. Ese elemento de la música también a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque en esos elementos musicales podemos afirmar el mensaje de Apocalipsis. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a tener un momento de oración final, de dar gracias. La pastora Clara, yo le pido que pase por aquí, a la pastora Clara. Queremos compartir con ustedes, ¿verdad?, que nuestra hermana Vilmari celebra la vida de su nieta Gigi, que hoy está de cumpleaños, así que celebramos la vida de Gigi. Damos gracias a Dios por esos 16 años de la nieta de Vilmari, que también es nuestra, ¿verdad?, porque es parte también de la iglesia. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Fernando Ramos de la iglesia de Puerta de Tierra, su cirugía que está en recuperación. Él pide oración para que sigamos orando por él, por su recuperación. No olvidemos a nuestra hermana Sonia Rivera también, que está en su casa convaleciendo, está también recuperándose del tiempo, ¿verdad?, que estuvo en el hospital. Sigamos orando por todas las personas de nuestra iglesia, enfermos y enfermas, personas que están pasando por diferentes dificultades, personas que han perdido seres queridos. La hermana Arelis da gracias a Dios porque el martes pasado oramos por la cirugía de su papá, que está recuperándose, todo salió bien, gracias al Señor. Así que vamos a tener esta palabra de oración, pastora, y quiero que incluya en esta oración a nuestra hermana Angélica. Angélica, ven por aquí. Nuestra hermana Angélica este próximo domingo va a estar llevando la palabra, el testimonio y la prédica a una iglesia, discípulos de Cristo, en Orocovis o Morovis. En Orocovis. Así que ella es la predicadora invitada y va a compartir su testimonio en este próximo domingo, y ella quiere que la iglesia la acompañe en oración, ¿verdad? Oremos por ella, y con temor y temblor ella ha aceptado este reto, pero sabemos que así como la ha usado antes, la usará este próximo domingo para que este pueblo reciba palabra edificante como la hemos recibido nosotros a través de su testimonio y su prédica. Estemos de pie, presentemos estas peticiones, las que están en el corazón, demos gracias por la vida, gracias por los años que han cumplido, y también presentemos entonces a nuestra hermana Angélica en oración. Señor Padre amado, te damos gracias. Gracias, Dios, porque como un solo pueblo, una sola familia, podemos venir delante de tu presencia, reconociendo, Señor, mira, Dios, que te necesitamos, reconociendo, Dios, que con nuestras fuerzas no podemos. Mira, Señor, sabiendo que lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, Señor, te lo debemos a ti.
Oh, mira, Dios, presentamos los cuerpos que están enfermos para que tú pases tu mano, Señor, de poder, de sanidad, para que virtud salga de ti, Señor. Oh, mira, Dios, también te presentamos las mentes inquietas para que tú seas la paz. Oh, mira, Señor, te damos gracias por la vida, por los años que celebramos, Señor, en ti, Dios. Mira, Señor, de vivir abundantemente en ti. Te damos gracias porque has acompañado en las operaciones, porque has acompañado en la recuperación. Oh, mira, Dios, porque en todo proceso de vida, de trabajo, de estudio, Señor, de vecindad, en todo y cada momento, en los casi accidentes, en las casi, Señor, caídas, tu mano ha estado, nos ha sostenido. Y aun cuando caemos, Dios, tú nos levantas, Señor. Mira, Cristo de la gloria, en forma especial te presentamos a Angélica, Dios. Oh, mira, Dios, sé tú, Señor, llenándola. Mira, Dios, de tu unción, Señor. Oh, mira, Dios, de palabra fresca, de palabra, Señor, de reto, de verdad, de esperanza para ese pueblo al que tú la llevas. Te damos gracias, Señor, porque ella, Dios, se ha puesto en tus manos. Mira, Señor, tú sabes que de alguna manera todos los que predicamos o hablamos tu palabra siempre tenemos un pequeño temor. Oh, mira, Dios, quitamos ese temor, Señor, porque ella va encomendada en tu espíritu, llena de tu espíritu, llena de tu unción, Señor. Oh, mira, Dios, sus labios los abrirás tú, Señor. Eres tú quien te revelas a su mente, a su corazón. Eres tú, Señor, quien la llevarás, la traerás con bien y bendecirás, Señor, a ese pueblo, porque desde ya, Dios, tú te estás paseando allí. Te damos gracias, Señor, por la celebración y el encuentro del estudio de la palabra. Te damos gracias nuevamente, Señor, por Julio. Dios, bendícelo, Señor. Oh, mira, Dios, y te damos gracias por este mes de la Biblia, esta semana de educación, que fue una de victoria, Dios. Bendice a ese comité, Señor. Te damos gracias por su compromiso, por su creatividad puesta en tus manos para edificación de esta iglesia, Señor. Oh, mira, Dios, los que en esta hora en su casa dicen, no levanté mi mano, no puse mi petición. Tú la conoces, Dios. Derrámate, sé propicio a la necesidad, Señor. Sorpréndenos con tu gloria, Dios. Te lo pedimos con humildad, Señor, y te pedimos que sea tu bendición grande, la del Padre amoroso, la del Hijo redentor, la del Espíritu Santo consolador, con nosotros, por nosotros y nosotras, y a una voz decimos amén y amén. Gloria a Dios. Viva la fe, vive la esperanza, viva el amor. Viva la fe, vive la esperanza, viva el amor. Viva la fe, vive la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, vive la esperanza, viva el amor. Viva la fe, vive la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Gloria a Dios. Que viva la esperanza. Dios les bendiga, la paz de Dios. Los hermanos.